Hola, ¿cómo estás? Te saluda Gaby Molina y hoy vengo a hablarte acerca de un tema que ha sido mi pasión, digamos que en el último año, pero porque viene de una larga historia de 32 años de dietas fallidas, de intentos fallidos de lograr un peso saludable, de poderme mantener en una talla que era de mi agrado. Entonces, te puedo platicar que hace un año, en febrero del 2017, yo tomé la decisión de dejar el azúcar, viendo que estábamos todos adictos a la misma. Estaba yo en mi oficina un día y volteé a ver y una socia de mi equipo estaba con unas galletitas tomándose su café. Y yo sé que ella tiene hipotiroidismo, entonces algo me hizo clic en la cabeza, algo por ahí me dijo, espérate, ¿qué está sucediendo? Yo había leído la historia de una familia inglesa que muy valientemente había decidido dejar el azúcar por un año. Y me había parecido muy interesante el experimento que hicieron, ¿no? La prueba como familia, y que los resultados que tuvieron fueron muy buenos en cuanto a salud y en cuanto a que fue posible hacerlo, ¿no? Entonces, cuando yo vi a esta persona de mi equipo con esas galletas, sabiendo que tiene una enfermedad crónico-degenerativa y sabiendo yo que cualquier harina o azúcar en exceso nomás te hace más daño, volteé y le dije, te reto a que dejes el azúcar una semana. ¿A quién le sirven tus galletas? ¿Para qué comer galletas con café? ¿Qué necesidad tenemos cuando nada más nos hacen daño? Porque además yo estaba pensando en aquella persona de mi equipo que tiene hipotiroidismo, la otra que tiene diabetes, la otra que tiene hígado graso y en la gran mayoría que tiene, como el 70% de los mexicanos, sobrepeso o inclusive llegar a obesidad. Entonces ella volteó y me dijo, sale, vamos a intentarlo. Entonces 3 días me tardé yo en poder dejar el azúcar, no porque fuera adicta a ella, yo eso hacía mucho que lo había dejado, pero porque me voy dando cuenta de que hasta el ablandador de carnes tiene dextrosa, y la dextrosa es un tipo de azúcar. Entonces, digamos que fue un camino complicado al principio, me sentí defraudada, me sentí engañada, me sentí manipulada por la industria alimenticia cuando me doy dando cuenta de que hasta los chiles jalapeños tienen azúcar. ¿Por qué le ponen azúcar a las cosas que no son dulces? Yo pues puedo comerme un pastel y disfrutar ese azúcar en ese pastel, sabiendo pues que es algo que no puedo comer todo el día y que si lo como pues es un placer que me doy. Pero estar comiendo azúcar en el ablandador de carnes o en los condimentos salados que utilizamos para guisar, la verdad es que me pareció un descubrimiento pues muy desagradable, pero afortunadamente para hacer conciencia. A los 3 meses leí un libro que se llama Sana sin esfuerzo, de un doctor, un médico nutriólogo muy reconocido en Estados Unidos. Y me surgió la idea de comenzar esos pilares que el doctor nos enseña para bajar de peso. De la mano de la línea Wellness, que son unos suplementos que hacía tiempo yo ya estaba tomando, de Oriflame, que es la empresa con la que yo trabajo hace 8 años. Y entonces empecé a bajar de peso. En este camino empecé a descubrir muchas cosas que son las que sabotearon mi esfuerzo de tantos años, tantas dietas que hice, todas las que se pueden imaginar, porque yo desde los 12 años empecé a hacer dietas con Weight Watchers primero, con Nutrisystem después, con proteínas, con Herbalife, con Slim Fast, la dieta de la crema de cacahuate, la dieta de la sandía, la dieta de la luna, ¿no? Entonces, experiencia en dietas fallidas, y digo fallidas porque bajaba y subía, ¿no? Tengo mucha. Entonces, cuando empecé a hacer esto y me doy cuenta de que es mucho más fácil de lo que creemos realmente, que toda la información que nos han dado está equivocada, digo, bueno, creo que es algo que hay que compartir. Es entonces cuando empiezo a estudiar al respecto. Cuando yo hice mi primera dieta, me acuerdo clarito que me quitaron todas las grasas. Me dijeron, no vas a comer grasa, no puedes freír nada, no puedes comer mantequilla, no puedes comer mayonesa, no puedes comer quesos normales, no puedes tomar leche, porque además yo vivía en la Ciudad de México y allá no había muchas opciones todavía de cosas bajas en grasas. He empezado a leer y resulta que esa moda de quitarle la grasa a la comida surge de un estudio de 1950 y tantos de un doctor que se llama Ansel Keys. Este doctor tenía una teoría
una hipótesis. Resulta que en Estados Unidos empezaron a incrementarse las incidencias de ataques al corazón, de muertes por enfermedades cardiovasculares. Y cuando hacían las autopsias se daban cuenta pues que había grasa en las arterias, en las venas de estas personas que morían de ataques al corazón. Entonces la teoría de este doctor Ancel Keys era que pues si tenías grasa en las arterias y eso te las taponaba, debían de venir de las grasas de los alimentos. Y se puso a investigar, hizo una investigación en donde él relacionó lo que comían en 22 países con sus causas de muerte y con las incidencias de ataques al corazón. En ese estudio, 15 de los 22 países no correspondían a su teoría y los quitó. Pero 7 países que salen aquí en la lista, Japón, ¿no? Es un país en donde se consumen pocas grasas saturadas y tiene pocos ataques al corazón, y hasta arriba puso Estados Unidos, en donde consume muchas grasas saturadas y tenía muchos ataques al corazón. Entonces él elimina los otros 15 países y deja los 7 que cuadran en su teoría. Es un estudio que hoy en día no sería publicado, no sería considerado científico. Fue inclusive nombrado el especialista en dieta, salió en la portada de Times Magazine, y en esta portada que vemos aquí, el doctor Ancel Keys dice: con carne, leche, mantequilla, helado, la dieta altamente calórica estadounidense es 40% grasa, y la mayor parte es grasa saturada del tipo engañoso. Dice el doctor Ancel Keys que aumenta el colesterol de la sangre, daña las arterias y conduce a la enfermedad coronaria. Esto fue en enero de 1961. Cabe destacar que el estudio que él hizo fue financiado por la industria azucarera, entonces pues no se le resalta, sí descubrió que el azúcar hacía daño, pero no se resalta y no se publicita como se publicitó el daño que hacían las grasas según su teoría. Él sí sabía que había grasas buenas y que había grasas malas, como podemos ver en la imagen. Pero decidió que explicarle a la población que había que diferenciarlas era muy complicado. Y entonces se englobaron a las grasas completitas en la categoría de malas. Cuando la historia de la humanidad, las grasas eran preciadas por su valor nutricional, porque en época de hambruna era lo que nos ayudaba, porque pues no había antes alimentos 24 horas del día, 7 días a la semana como existen hoy, ¿no? Entonces, algo que se consumió durante millones de años, porque el hombre tiene consumiendo carne 2.6 millones de años, de repente de un día para otro fue satanizado. Y en 1980, por un reporte de un senador estadounidense, el reporte McGovern, ponen los primeros lineamientos de alimentarios en Estados Unidos para decirle a la población cómo debía comer. A finales de 1980, principios de los 90, salen las primeras pirámides alimentarias. En esas pirámides alimentarias, hasta abajo, como base de la pirámide, se ponen de 4 a 6 raciones de pan, cereales integrales, arroz, pasta y papas. En segundo lugar se ponen a las frutas y a las verduras, y en último lugar se ponen a las grasas, dejándolas junto con las golosinas. ¿Okay? Esta pirámide es la que rige hoy en día. Si tú eres mexicano y estás con hijos en edad de tercero o cuarto de primaria, te va a tocar ver el plato del bien comer, y más o menos es así el plato del bien comer, todavía que se les enseña a los niños, ¿no? Entonces, esto viene desde, pues ahora sí que enseñado en 1980, y a la fecha se sigue enseñando lo mismo, que la base de la alimentación deberían de ser los granos y los cereales, y como última o recurso deberíamos de estar comiendo grasas, ¿ok? Y entonces comenzó la moda low fat, sobre todo los que vivimos en frontera. Cuando cruzamos Estados Unidos y vamos a los supermercados en Estados Unidos, nos encontramos absolutamente todo en versión full fat, o sea, completamente con grasa, y en versión low fat. Yo llegué a vivir a Tijuana en 1986 de la Ciudad de México, cuando tenía casi 13 años, en donde había hecho mi primera dieta en Weight Watchers, y llego aquí a los supermercados y me encuentro con la panacea. Todo había bajo en grasa, todo en mi dieta lo podía hacer yo bajo en grasa. Pero resulta que hay un problema muy serio cuando tú le quitas la grasa a un alimento. Sabe a cartón. Entonces, ¿qué hicieron los fabricantes de los alimentos bajos en grasa para que la gente se los pudiera comer? Porque si tú le quitas la grasa a un alimento, piensa en el pollo.
¿qué es lo que le da sabor al pollo? Pues la piel, ¿no? Entonces, si tú le quitas la grasa a un alimento, te vas a ver muy desabrido. Y lo que hicieron fue ponerle azúcar. De hecho, los aderezos que son bajos en grasas podían de ser bajo en grasa, doble de azúcar, porque más o menos así los hicieron. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, una tablita que me encontré inglesa, en donde te hablaba de las diferencias entre los productos de dieta y los productos normales en cuanto a su contenido de azúcar. Y resulta que te encuentras el panqué de moras Skinny de Starbucks, Skinny que quiere decir flaco, que tiene 8.5 cucharaditas de azúcar por porción, versus el panqué clásico del Starbucks que tiene 7 cucharaditas de azúcar por porción, ¿no? Luego, por ejemplo, la sopa enlatada de pollo Weight Watchers, conocida marca de dieta, ¿no? De Heinz, tiene 1 cucharadita de azúcar por porción. La sopa normal, clásica de Heinz, tiene 0.75 cucharaditas de azúcar por porción. El yogurt, ¿no? Todo el mundo come yogurt pensando que es súper bueno y se lo damos a los niños y que los niños tomen Danonino y Yakult y Yoplait y bueno, la cantidad de azúcar que tienen los yogurts, porque además casi todos son bajos en grasa, ¿no? Es bárbara. Entonces te encuentras un yogurt natural, 0% grasa, que tiene 3.25 cucharaditas de azúcar y el yogurt normal tiene 2.5 cucharaditas de azúcar. Entonces, tú vete a ver las versiones bajas en grasa versus las versiones normales y vas a encontrar que tienen más azúcar las bajas en grasa. Y entonces, pues sales perdiendo y al ratito vas a ver por qué. Ahora, empezaron a decir que las grasas de origen animal eran dañinas y se asumió que todas las grasas saturadas como el aceite de coco eran dañinas. Y entonces se empezaron a promover los aceites vegetales industrializados, la margarina y la manteca vegetal. Así nace la comercialización de los aceites y de las grasas trans. De hecho, esto de las grasas trans en teoría ya está prohibido en Estados Unidos, ¿no? Ya dijeron que sí hacen mucho daño, pero años estuvimos comiendo margarina y manteca vegetal y aceites trans. Los hacen trans, son hidrogenados, para que aguanten más tiempo en las alacenas, para que tengan más años vida en el supermercado sin que se echen a perder, ¿ok? Sin embargo, estos aceites que son con los que cocinamos hoy en día en lugar de manteca, como cocinaba nuestra abuelita, en cuanto los pones al calor, pues la mayoría se oxidan y cuando tú te tomas un aceite oxidado, estás comiendo radicales libres. Esto sí hace daño. Este tipo de grasas sí nos causan muchos problemas de salud. Estas son las que hay que quitar por completo de nuestra vida, van para afuera. Ahora, ¿a raíz de qué decidieron que las grasas eran malas en Estados Unidos? Aquí podemos ver una gráfica. Exactamente en 1980 hay un punto de inflexión, ¿no? La gráfica iba, pues sí, se iba incrementando el sobrepeso, se iba incrementando la obesidad. Pero de repente en 1980 se dispara de una forma impresionante a raíz de que quitaron las grasas de la alimentación. Entonces te pones a pensar, ¿realmente había que quitar las grasas de la alimentación? ¿Qué es lo que sucedió a raíz de que quitaron las grasas que empezamos a engordar de esa manera? Porque Estados Unidos no está solo. Ahora, ¿cómo se compara México con otros países con el incremento del sobrepeso? Bueno, desde que nosotros encontramos mediciones, que es a mediados de los 90s, podemos ver que México ya tenía más sobrepeso que Estados Unidos. Ya les ganamos, algo que a mí me pareció increíble porque yo recuerdo cuando yo era niña, pues no veía problemas de sobrepeso con mis compañeros de la escuela, en la Ciudad de México por lo menos. Cuando llegué a vivir a Tijuana, cuando tenía 13 años, varios de mis compañeros de la secundaria tenían sobrepeso, inclusive obesidad. Eso obviamente por la influencia del tipo de alimentación de Estados Unidos, aquí en frontera. Pues aquí se comía mucha comida chatarra como se comía en Estados Unidos, algo que en la Ciudad de México todavía no era tan común cuando yo era niña. Ahora, ¿cómo se compara México con otros países en obesidad? En eso sí, Estados Unidos nos gana. Estados Unidos, que es la línea naranja, ellos sí tienen más obesidad que nosotros, ¿ok? Sin embargo, el porcentaje de obesidad en México pues es altísimo de todas maneras y pues sigue creciendo, no es algo que se esté deteniendo. Y bueno, ¿qué pasó en México en los últimos 30 años? Un país que ni siquiera hemos encontrado que tuviera registros del sobrepeso, de la obesidad.
algo sucedió. Yo me acuerdo clarito que en 1985 abrió el primer McDonald's en la Ciudad de México. Había otras tiendas, otros restaurantes de hamburguesas, pero el McDonald's hizo furor. Surge el amor profundo por la comida rápida, alta en grasas dañinas, en carbohidratos simples y en azúcar. Yo me acuerdo perfecto que en el periférico había filas de 2 horas para poder comer las hamburguesas del McDonald's. Hoy en día somos el país con más alto consumo de bebidas azucaradas del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En algunos poblados remotos es más fácil conseguir refrescos que agua embotellada. De hecho, por ahí leí una demanda que la Universidad de Chiapas tiene en contra de una conocida marca de refrescos porque se están acabando los mantos freáticos de San Cristóbal de las Casas, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, está grave la cosa. Y resulta que la mayoría de las calorías de azúcar que consume la gente vienen de las bebidas azucaradas. Entonces, bueno, pues aquí somos número 1, ¿no? Y bueno, hay gente que dice que comer bien es muy caro, pero esta encuesta que me encontré del INEGI lo desmiente todo, ¿no? Una encuesta que hizo INEGI en el 2016, en donde le habló a las familias para ver en qué gastaban su dinero que estaba destinado a la comida. Pues resulta que el 35% del gasto de alimentos en hogares se va a alimentos ultraprocesados, compuestos de calorías, carbohidratos, grasas malas y azúcares. Y apenas el 2.6% se destina a frutas, verduras y leguminosas. Entonces, híjole, la mayoría de nuestra alimentación debería de ser de frutas, verduras y leguminosas. Si tú le entras pero a gusto a las verduras y a las leguminosas, vas a quedar súper satisfecho, vas a sentirte lleno mucho más que comiendo comida procesada. Entonces vas a gastar menos comiendo comida buena, vas a nutrirte más y a la larga lo vas a agradecer porque tu cuerpo te lo va a agradecer, ¿no? Entonces, bueno, comer bien no es más caro. Comer comida chatarra, que es prácticamente toda la ultraprocesada, eso sí es muy caro. Hoy, desafortunadamente por todo eso, tenemos el nada honorable primer lugar mundial en sobrepeso y el segundo lugar mundial en obesidad. Y más triste aún, los niños mexicanos son los que más sobrepeso tienen en el mundo. La cantidad de azúcar que consumen los niños hoy en día en México es terrible. Hoy un niño mexicano puede comer 21 cucharaditas de azúcar al día, cuando su hígado puede procesar 3 o 4 nada más sin hacerle daño. Esto en la adolescencia se incrementa. Si de niños comen 21 cucharaditas, de adolescentes están comiendo 34, porque de adolescentes tú ya no les controlas lo que comen fuera de casa en absoluto. Tienen bastante autonomía en ese sentido y le empiezan a tomar los cafecitos del Starbucks y las bebidas energetizadas y las bebidas hidratantes como el Gatorade. Y entonces comen una cantidad de azúcar de tal manera que hoy en día, según una estadística en Estados Unidos y pues obviamente México, si México está en primer lugar, pues obviamente por ahí andamos, 1 de cada 4 adolescentes entre 14 y 18 años es prediabético o diabético. Entonces, ¿qué va a pasar con la vida de estos chavos, no? Con tanto problema de sobrepeso, pues obviamente mucha gente vive a dieta. Sin embargo, aproximadamente el 90% de la gente que pierde kilos siguiendo una dieta no logra llegar al peso deseado o conservarlo una vez que llegó. Eso es lo que yo viví tantos años. Evidentemente, las dietas típicas de restringir calorías y hacer ejercicio no funcionan a largo plazo. Porque si funcionaran, todo el mundo estaríamos delgaditos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues llega el 1 de enero. Y tomas la decisión, este es el año, este año voy a lograr mi figura perfecta, voy a poder ser una talla chica, voy a estar sano, voy a acatar lo que dice mi médico, ¿no? Entonces tú comienzas con todas las ganas, tienes la determinación de seguir una dieta estricta, es 7 de enero, ya terminaron las fiestas, ahora sí lo vas a hacer, ¿no? Reduces tu consumo de alimentos, te empiezas a ejercitar, puedes ir con un doctor, con un nutriólogo, hacerte análisis, ahora sí. Y entonces empiezas a mejorar tu salud, empiezas a bajar de peso, mejoras tus niveles de azúcar, mejoras tu energía, te sientes bien, ¿no? Y pues al principio puedes tener el apoyo de amigos y familiares, aunque esto no siempre resulta, y te sientes bien porque estás logrando algo. Pero lo que pasa con la dieta típica, en donde tienes
muchas restricciones, porque eso es lo que significan las dietas típicas. Tienes muchas restricciones, te aburres de la comida, te restringen la comida sabrosa, no puedes comer grasas en casi ninguna de ellas, lo que comes es muchos carbohidratos, disque buenos, comes proteína, pero las grasas te las quitan. Entonces, híjole, dentro de poco tiempo te aburres de la dieta, pero además de todo, no ves los resultados, te estancas. Yo me acuerdo perfecto, había un término cuando yo hacía mis dietas que decía, llegas a un plató, o sea, te quedas estancado ahí, te puedes quedar estancado ahí un mes y no bajas un gramo. Y entonces estás haciéndolo todo y no bajas de peso, lo único que llega es la frustración y dices, bueno, pues total, si no estoy bajando de peso me como una galletita, ¿no? Pero no te comes una, te comes la barrita completa. Y entonces pecaste. ¿Y qué pasa cuando pecaste? Te sientes mal y vuelves a pecar. Entonces al cabo de 3 meses, donde a lo mejor bajaste 4 kilos, tiras la toalla, porque se vuelve imposible vivir a dieta. Imposible, nadie puede vivir a dieta. Y esa es la única manera en la que nos han enseñado que podemos bajar de peso. Entonces, pues si no podemos vivir a dieta, ¿qué tenemos que hacer? Porque cuando vivimos a dieta, nos la vivimos en ciclos. Subes y bajas, y subes y bajas, y subes y bajas. Total, es el ciclo de las dietas yo-yo, ¿no? Entonces, de tu primera dieta a tu quinto rebote, ya pesas más en tu quinto rebote que tu peso inicial con sobrepeso en tu primera dieta. Y yo me acuerdo clarito, de mi primera dieta yo tenía que bajar 7 kilos, en la segunda tenía que bajar 10, en la tercera tenía que bajar 15, para la cuarta ya tenía que bajar 20. Y así mi historia. Y vaya que tenía fuerza de voluntad, vaya que hacía las cosas al pie de la letra. Pero la verdad es que nada de lo que me estaban dando, enseñando, diciendo que hiciera, estaba funcionando. ¿Ok? Ahora, con todo esto en mi historia, todas estas, ahora sí que experiencias de dietas fallidas, me pongo a investigar y encuentro razones ocultas, ¿sí?, que son los mayores saboteadores de los esfuerzos por lograr un peso saludable. El primero, las hormonas. Resulta que tenemos 3 hormonas que regulan nuestro peso. Regulan el apetito, nos dicen cuando tenemos hambre, nos dicen cuando estamos satisfechos y almacenan la grasa. Segundo, tenemos una adicción al azúcar y a los carbohidratos refinados, producto de todas estas azúcares añadidas y esta pirámide alimentaria que nos dice que hay que comer tantos granos y tantos cereales, que lo único que han hecho es que nos han vuelto adictos. Vivimos un estilo de vida con estrés crónico y con sueño inadecuado. En las encuestas que he hecho, cuando yo pregunto si la gente duerme más de 7 horas al día, híjole, como el 5% me levanta la mano, ¿no? Tenemos una deficiencia crónica de vitamina D. Esto para mí fue sorpresa. Tenemos un desequilibrio crónico entre ácidos grasos omega 3 y omega 6. Y tenemos un desequilibrio crónico de la flora intestinal o microbioma, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a explicar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se controla la ingesta de alimentos? Bueno, pues tú pensarías que es tu cerebro, ¿no? No, tu cerebro no controla nada. Tu cerebro no es el que te dice. Lo que dice que se controla es el tejido adiposo, que resulta que el tejido adiposo es un órgano que produce hormonas, ¿no? El páncreas y el estómago. Cada uno produce una hormona que manda una señal a tu cerebro y cada uno tiene una función diferente. Y vamos a empezar por la grelina. La grelina es una hormona condicionada por los horarios alimenticios habituales de la gente. ¿Eso qué quiere decir? Cuando es hora de comer, porque la sociedad estamos habituados a horarios de comer, ¿no? El desayuno a las 8, la comida a las 2, la cena a las 8 de la noche. A esa hora, tu cuerpo está acostumbrado a recibir alimentos, porque así lo has condicionado. Y entonces, llegan las 8 de la mañana o las 7 de la mañana, a la hora que tú acostumbres comer, y el estómago se tiene que preparar. Esas tripas que rugen, es tu estómago preparándose para recibir el alimento que tú le vas a dar. En ese momento echa la grelina porque sabe que es hora de prepararse. La grelina le indica al estómago y al cerebro que tú vas a comer y tiene que estar listo para recibir el alimento. ¿Ok? Tú lo detectas, tú lo sientes como hambre. ¿Qué pasa cuando es tu hora de comer y pasaron 20 minutos y no pudiste comer por alguna razón? Muchas veces se te pasó el hambre. ¿Por qué? El cuerpo dice, no vas a comer, perfecto, guardo jugos gástricos y ya a la siguiente. Y entonces a las 8 de la noche, que es tu siguiente hora de comida, vuelve otra vez a lanzar la grelina. Entonces, en esta gráfica es súper claro ver cómo tú comes a la hora que estás acostumbrado porque estás condicionado, no porque realmente tengas hambre. O no porque, no es que no tengas hambre, no es porque realmente lo necesites, porque
yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de tener grasa acumulada en el cuerpo? Obviamente me vas a responder que es para darnos energía algún día, ¿no? Entonces, si tenemos grasa acumulada en el cuerpo, ¿por qué nos da hambre? ¿Para qué? ¿Para qué la señal? ¿Sí? Pues es porque está acostumbrado nuestro cuerpo a que sea así. Ahora, ¿qué sucede con las dietas tradicionales? Nos dicen que hay que comer 5 veces al día o hasta 6. Te dice el nutriólogo y el médico. Usted va a desayunar a las 8. Va a hacer un snack a las 11 de la mañana, va a comer a las 2 de la tarde, un snack a las 5 de la tarde y va a comer a las 8 de la noche. Ellos te dicen que tiene 2 funciones. Que no te dé hambre todo el día, ¿sí? Y que se te acelere el metabolismo. Pues, ¿qué crees? Si eso funcionara, todos estaríamos flacos. Porque resulta que cuántas veces nos han dicho y cuántas veces comemos todo el día y resulta que no estamos flacos, ¿verdad? Pero además de todo, no se nos quite el hambre. Nos da hambre todo el día cuando tenemos que comer todo el día. Y además se vuelve súper complicado estar haciendo snacks de 3 almendras y 5 nueces y media rebanada de melón a las 11 y luego se vuelve súper complicado. Pero lo único que sucede cuando tú comes 5 veces al día es que todo el día tu hormona del hambre está arriba. Mira la gráfica. Todo el día está elevada. Entonces tú todo el santo día estás con el hambre. ¿Qué hay que hacer? Porque además, ¿quién come 3 veces al día porque lo necesita? Los bebés. Pero los bebés están creciendo, tú y yo no. Ellos sí lo requieren. Nosotros no necesitamos comer 5 veces al día. Entonces, la única forma de quitarnos el hambre crónica que tenemos es bajarle a las veces de comida. Investiga una cosa que se llama ayuno intermitente y vas a ver por qué. Y verás cómo de repente se te quite el hambre y de repente dejas de pensar en comida todo el día. Porque la gente delgada no come todo el día. La gente delgada normalmente no hace 5 comidas al día. Hace 2, a lo mejor 3, pero nada más. Observa a tus amigos delgados y verás, ¿ok? Ahora, la siguiente hormona es la leptina. La leptina la secreta tu tejido adiposo. Y es la que le dice al cerebro, tú ya estás satisfecho, ya comiste suficiente, por favor deja de comer. Pero tenemos un problema con la leptina. Cuando tú comes alimentos con mucha azúcar, ese azúcar interfiere con la señal de la leptina que está mandando tu tejido adiposo al cerebro y entonces pues tú no la escuchas y sigues comiendo. Y al seguir comiendo sin necesitarlo, se empieza a producir algo que se llama resistencia a la leptina. Incrementas el consumo de calorías, aumentas tu peso, al tener más tejido adiposo lanzas más leptina y entonces tu cerebro sigue resistiéndola y entonces tú no escuchas la señal de tu cerebro. De hecho, piensa en los niños sanos. Un niño sano va a dejar de comer cuando se llenó, aunque sean galletas normalmente, ¿eh? Los niños sanos sí escuchan su cuerpo. Los niños delgados dicen, ya no quiero mamá, y ya no quieren. Pero ¿qué hacemos los papás? Tú no te levantas de la mesa hasta que no te acabas la sopa o hasta que no te acabas la carne, que porque hay niños en África muriéndose de hambre, eso nos decían a nosotros, ¿no? No sé qué les digas a tus hijos, pero normalmente queremos obligar a los niños a acabarse el plato para no desperdiciar o para que coman bien. Por Dios, si tú sabes que tu hijo come poquito, pues sírvele menos. Total, si quiere más, le sirves más. Porque lo que terminamos haciendo es echarles a perder la señal. Y entonces, en una persona normal, el cerebro o delgada, el cerebro recibe la señal de la leptina y dice, ya estás satisfecho y dejas de comer. En una persona obesa, el tejido adiposo sigue mandando hormona que te dice tú ya estás satisfecho, pero tu cerebro no la registra. Y entonces tú sigues comiendo y cada vez tienes más resistencia a la leptina. Entonces tú sigues sin escuchar tu leptina y sigues subiendo de peso, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de una hormona más. Esta es la que probablemente tú ya conozcas. Se llama insulina. Y probablemente la conoces, pues porque si tienes algún amigo, algún pariente diabético, seguramente conoce a alguien que se inyecta insulina por aquello de su diabetes. Y bueno, te cuento un poquito por qué. La insulina es la hormona que secreta el páncreas para llevar la glucosa al interior de las células. La glucosa es un tipo de energía o de combustible que utilizan nuestras células. Nuestras células pueden utilizar grasa o glucosa como combustible. La que normalmente tienen disponible, porque tanto de los carbohidratos como de las proteínas se obtienen, es glucosa, ¿ok? Entonces,
Cuando todo funciona en orden, el páncreas secreta la insulina necesaria, encuentra la glucosa que hay en el torrente sanguíneo y la lleva al interior de las células para darle energía, ¿ok? Y resulta que tu cuerpo sí necesita azúcar, ¿sí? Pero nada más 5 gramos. Una cucharadita de azúcar es lo que necesita tu cuerpo para funcionar en todo momento. En los 5 litros de sangre que tienes, más o menos, tienes 1 gramo de azúcar por cada litro de sangre. Pesa 1 gramo de azúcar para que veas cuánto es, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando de trancazo te echas una Coca-Cola, un Gatorade, un Nestea, un agua de Jamaica, un agua de limón? ¿Qué pasa? Cuando tú te tomas así de golpe una bebida azucarada que no tiene fibra, todo ese azúcar entra casi derechito a tu torrente sanguíneo. Y resulta que una de esas bebidas pueden tener desde 27 gramos hasta 60 gramos y te lo puedes beber en 5 minutos, ¿no? A lo mejor lo chiquiteas y te lo echas en 1 hora. Entonces, si tú solamente necesitas 5 en todo momento y con 15 entras en coma diabético, ¿qué pasa cuando de golpe le echan 60 gramos de azúcar a tu estómago? Y tu estómago luego lo manda al torrente sanguíneo. Gracias a Dios tenemos un cuerpo maravilloso que funciona de forma increíble hasta que se echa a perder, por supuesto, ¿no? Y entonces te da diabetes. Pero mientras no te dé diabetes, tu cuerpo es mágico. Y resulta que tu páncreas dice, alerta roja, acaban de entrar 60 gramos de azúcar al estómago y ahorita se van a ir disparados al torrente sanguíneo. Y entonces secreta insulina, la insulina va pero corriendo a buscar ese azúcar que está en tu torrente sanguíneo, que te elevó el azúcar, y trata de llevarla a las células. Si tú estás sano o sana, va a llevarla, las células van a recibir la glucosa que necesitan, pero no necesitan 60 gramos de azúcar de trancazo. Entonces, todo el excedente que no se puede quedar circulando en tu torrente sanguíneo, la insulina se lo lleva y lo empieza a acumular en el banco que tienes tú. Tu banco es tus depósitos de grasa. La verdad es que es maravilloso, porque si no te mueres. O sea, si no tuvieras tú en dónde almacenar esa grasa, te mueres con ese exceso de azúcar, ¿ok? Entonces, los depósitos de grasa son maravillosos. Nada más que, híjole, hay que aprender a tener los necesarios, no los excesos. Y los excesos vienen de todos estos excesos de azúcar, ¿ok? Ahora, lo que les explicaba, y aquí lo vemos en 2 dibujos en donde sale el nivel normal de glucosa en la sangre y el nivel de glucosa elevada, ¿ok? Cuando tú subes la glucosa, es como pasa y todo este exceso, si se queda circulando en el torrente sanguíneo, pues te puede matar. Entonces, por eso va corriendo la insulina y se lo lleva a donde sea requerido. Y al principio, pues, un niño de 1 año que se está comiendo su primer pastel de cumpleaños, es cuando ya empezamos a echar a perder, pero bueno, se come su primer pastel de cumpleaños, entonces, pues de repente la sangre recibe un mundo de azúcar que nunca había recibido, pues el páncreas nuevecito y fresco y sano va, corre y se la lleva, ¿no? Y ya, no pasa nada, pero de manera continua estamos bombardeando nuestro torrente sanguíneo con exceso de azúcar y entonces lo que termina pasando pues es que terminas desarrollando diabetes. Tarde que temprano terminas desarrollando diabetes, ¿ok? Entonces, ese exceso de glucosa se convierte en tejido adiposo y tú vas a ir subiendo de peso cada vez más. De hecho, las generaciones de hoy tienen un sobrepeso que no tenía la generación de cuando yo era niña. ¿Por qué? Porque cuando yo era niña, yo no recuerdo haber tomado juguitos de caja ni lechitas de chocolate como toman hoy los niños. Mi mamá no me acuerdo que me diera dulces todos los días, ni me mandaba galletas en la lonchera. Yo tomaba agua, a lo mejor agua de Jamaica, pero no existían los juguitos en caja. Entonces la cantidad de bebidas azucaradas que están tomando los niños hoy, pues son los que están logrando que cuando lleguen a la adolescencia, ya hoy en día, pues haya 1 de cada 4 o prediabéticos o diabéticos, ¿no? Entonces, sobre todo hay que tener cuidado con nuestros niños. Y lo que termina resultando es que te vuelves resistente a la insulina. Con toda esa cantidad de glucosa circulando, obviamente cada vez hay más insulina. Las células bombardeadas con tanta azúcar y con tanta insulina cierran las puertas y dicen, no, aquí ya no más, ya no entra más. Y entonces empiezas
con el síndrome metabólico, que empieza por la resistencia a la insulina, y esa termina desarrollándose como diabetes, pero es hígado graso, es hipertensión, son problemas cardiovasculares, y termina siendo, es vientre prominente, ¿no? Y termina desarrollándose como diabetes, pero empieza con resistencia a la insulina, y de hecho hay una prueba muy sencilla que te puedes ir a hacer a un laboratorio que te mide tu insulina en suero. Los niveles más sanos están abajo de 3, por lo menos que llegues a 5, pero el 90% de la gente que hemos medido nosotros está arriba de 5. Entonces hay una resistencia a la insulina no detectada en la mayoría de la población, que termina desarrollándose en diabetes, ¿no? O en hígado graso, o en hipertensión. Entonces, vete a revisar a ver cómo estás tú. Ahora, otra cosa, ya hablamos de las hormonas, otra cosa que nos hemos encontrado es la literal adicción al azúcar. Aquí podemos ver una medida del cerebro, cómo se ilumina cuando un adicto a la cocaína inhala cocaína, o cuando un adicto al azúcar come azúcar. Se iluminan prácticamente idénticas las partes del cerebro, ¿no? Una persona que no está adicta al azúcar no le ilumina así el cerebro. Entonces, hicieron un estudio, y aquí abajo está la fuente del estudio, para determinar si el azúcar es adictiva. Y llegaron a la conclusión de que, igual que en el caso de las drogas, el acceso intermitente al azúcar, o sea, por ejemplo, hoy tienes azúcar y pasado mañana y 2 días después no, y te empieza a dar así como el telele porque no tienes azúcar, ocasiona los mismos síntomas que definen una adicción. Atracones, ¿no? Cuando estás a dieta y te quitan el azúcar y de repente regresas, ya terminaste tu dieta y puedes comer otra vez azúcar, pues te atascas, ¿no? Son los atracones. Síndrome de abstinencia, pues te quitan el azúcar y empiezas a temblar. Entonces, necesito mi azúcar. Sensación de recompensa cuando te comes la dona que no te habías comido en 3 días. Antojos intensos, incremento en el consumo de drogas en ausencia del azúcar. Imagínate nomás, qué grueso. De hecho, lo que he leído es que los drogadictos o alcohólicos que están en tratamiento incrementan considerablemente sus consumos de azúcar, o sea, sustituyen una droga por otra. Liberación de dopamina, que es el neurotransmisor del placer, similar al de las drogas, y esta conclusión es reforzada por el hecho de que los cambios en los neurotransmisores y en la neuroquímica fueron similares a los producidos por las drogas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que no estás adicto al azúcar? Pues revísate a ver cómo te pones si la dejas 3 días, a ver si es cierto. Hicieron un estudio con ratas, publicado en PubMed en el 2007, y se comparó la preferencia de unas ratas entre la cocaína y el azúcar. A unas ratas cocainómanas les pusieron una solución de agua con azúcar y otra solución de agua con cocaína, y las ratas cocainómanas prefirieron la solución de agua con azúcar. De hecho, por eso dicen que el azúcar es más adictiva que la cocaína. Es por ahí, eso anda circulando, pero nada más es que te quede claro que el azúcar es sumamente adictiva. Otra cosa que es plaga del siglo XXI, no dormimos suficiente. De hecho, antes de la invención de la bombilla eléctrica, el hombre dormía con los ritmos de la naturaleza, o sea, cuando era de noche dormía, cuando era de día despertaba, y en promedio dormía 11 horas al día, ¿no? No dormía las 6 o 4 o 5 horas que dormimos hoy en día. Y cuando la gente duerme menos de 6 horas al día, se incrementan los niveles de glucosa, se genera resistencia a la insulina y a la leptina, y se incrementa la producción de la grelina. O sea, ya vimos las 3 hormonas, ¿no? No dormir te hace trizas. Se incrementan, por lo tanto, el hambre y el apetito. Y además de todo, cuando la gente se desvela, las personas incrementan su consumo de calorías en un 20%, o sea, comes más cuando te desvelas, especialmente de alimentos altos en carbohidratos, o sea, los que te disparan la glucosa, por lo tanto te disparan la insulina, y además de todo inhiben a la leptina. Y cuando tú comes a medianoche siempre vas a tener grelina circulando y vas a tener hambre siempre que comes a medianoche, ¿ok? Si estás despierto, vas a ir al refri. Ahora, hicieron un experimento con 245 mujeres participantes. Hicieron un análisis del sueño relacionado con la pérdida de peso, ¿ok? A todas las pusieron en un régimen para bajar de peso, y las que durmieron más de 7 horas cada día tuvieron 33% mejores resultados en la pérdida de peso que las que durmieron menos. Entonces, con el mismo régimen todas
tuvieron mejores resultados por dormir más tiempo. ¿Qué pasa? Cuando tú no duermes suficiente o bien, tu cuerpo entra en estado de alerta. Cuando tu cuerpo entra en estado de alerta, estás en estrés, y cuando estás en estrés secretas una hormona que se llama cortisol. Esa hormona eleva la glucosa porque te está preparando para la emergencia. Y entonces la cosa es que no hay emergencia, tú nada más estás desvelándote con una novela o con una película o platicando con un amigo, con tu pareja o con quien sea, pero esa glucosa que se elevó, ahí sigue. ¿Y a dónde crees que se va a ir esa glucosa? A tus depósitos de grasa, ¿va? Ahora, el estrés y el sobrepeso. Cuando pasamos momentos de estrés, igual que cuando dormimos poco tiempo, pues se incrementan los niveles de cortisol. Y los niveles de cortisol, como ya platicamos, incrementan la glucosa en la sangre. Y cuando a ti te incrementa la glucosa en la sangre, vas a incrementar tu insulina y entonces esa insulina va a hacer que tú engordes. Punto. El exceso de insulina significa que tú vas a subir de peso. ¿Por qué es así? En la época de las cavernas, ¿no? O antes, hace miles de años, cuando nuestros antepasados tenían peligros de vida reales constantemente, pues tu cuerpo se tenía que preparar para atacar o para huir, ¿no? Flight or fight mechanism, el mecanismo de huida o de ataque en caso de peligro, de muerte. Entonces, cuando el cuerpo dice, estás en peligro de muerte, pues vamos a echar glucosa al torrente sanguíneo para darle energía a los músculos, porque los músculos esa glucosa se la queman, porque estás preparándote para correr del león, ¿va? Es como las mamás aquellas que salvan a sus hijos, que los van a atropellar y brincan quién sabe de dónde y los rescatan. Bueno, están en un momento de estrés real de vida. La cosa es que hoy en día, pues nuestro estrés es de trabajo, no es de peligro físico, pero el cuerpo todavía no entiende la diferencia y entonces idéntico se te eleva la glucosa, idéntico se te eleva la insulina y entonces tú no vas a quemar esa glucosa porque tú no estás haciendo ejercicio. Entonces, si tu estilo de vida, por tu tipo de trabajo o porque eres mamá de 20 niños o porque así es tu personalidad estresada, no tienes, digamos, no encuentras la manera de hacerlo de otra forma, bueno, te doy algunas sugerencias. Una, tómate una clase de yoga o de meditación, o no, empieza a hacer cosas que te ayuden a liberar ese estrés. Pero tú no tienes de otra más que hacer ejercicio, porque la única manera de quemar esa glucosa que tienes circulando en el torrente sanguíneo sin que se te acumulen los depósitos, o sea, antes de que se te acumulen los depósitos de grasa, vas a ir a hacer ejercicio para que se queme. Que conste que con eso no vas a bajar de peso, ¿eh? Con eso vas a evitar subir de peso, porque tú la glucosa ya la tienes ahí en peligro de que se te vuelva grasa. Entonces, si tú vives un estrés continuo, por favor, el ejercicio no puede faltar en tu vida, porque va a ser la única manera en la que tú puedas controlar no subir de peso. Y bueno, algo que fue descubrimiento reciente es para nosotros es que estamos crónicamente deficientes en vitamina D, una vitamina que es tan importante que tu cuerpo la hace. La única manera de saber si eres deficiente en vitamina D es haciéndote una prueba. La prueba que te recomendamos se llama vitamina D hidroxi 25. Los niveles ideales de las poblaciones más sanas de vitamina D están entre 50 y 70. Los mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud son de 30 a 32. En nuestras pruebas que nos hemos hecho ya como 400 personas, la gran mayoría de la gente está abajo de 32, o sea, ni siquiera llegamos al mínimo. Tenemos gente en niveles menores a 10, que es nivel de raquitismo. Entonces, esta hormona que produce nuestro cuerpo cuando nos asoleamos, pues resulta que pues ya no nos asoleamos, nos la vivimos en oficinas, encerrados, o cuando salimos al sol nos ponemos bloqueador solar y entonces tampoco se produce. Entonces, bueno, lo tratamos de hacer nosotros tomando sol, pero pues realmente no te da suficiente, te tienes que asolear mucho sin bloqueador solar con tu cuerpo expuesto para poder tener resultados. ¿Y por qué es importante la vitamina D? Pues los expertos en todo lo que he estudiado todavía no saben por qué, pero en las pruebas de laboratorio, en las pruebas que hicieron con gente con un régimen para bajar de peso, la gente que se suplementaba con vitamina D o que incrementaba sus niveles exponiéndose al sol como debería ser la forma natural,
perdió hasta 15% más de peso que la que no subió mayormente sus niveles de vitamina D. Entonces es una forma súper sencilla, no tiene mayor complicación, es nada más ver cuánto tienes de nivel de vitamina D. Es muy importante que te midas porque si de casualidad estuvieras bien y te suplementas, te nos puedes intoxicar, ¿no? Entonces hay que medir los niveles de vitamina D para ver si están deficientes y si están deficientes, suplementarte, ¿ok? Entonces, esto es una forma en la que vas a bajar de peso sin mayor esfuerzo, bien fácilmente. Y la otra, por el consumo de omega 3. El adicionar fuentes animales de omega 3 en la alimentación vía pescado o suplementación con aceite de pescado ha dado resultados positivos en la pérdida de peso, en la reducción de grasa abdominal y en la mejora de la proporción de cintura y cadera, según diversos estudios llevados a cabo tanto en animales como en humanos, ¿ok? Tú puedes comer omega 3 todos los días si comes arenques, truchas, sardinas, salmón, atún, pero tiene que ser salvaje, no puede ser de granja, y el atún está muy contaminado de mercurio, entonces tienes que tener cuidado con las cantidades de atún que consumes. La forma más fácil de consumir cantidades adecuadas de omega 3 es por medio de la suplementación de cápsulas de aceite de pescado de la más alta calidad. Entonces sí es súper importante que sea de alta calidad. ¿Y cómo nos ayuda el omega 3 a bajar de peso? Nos ayuda a sentirnos más satisfechos después de comer, o sea, ayuda a que tu cerebro escuche la leptina. Promueve el uso de grasa como combustible en vez de glucosa, evitando así la acumulación en los depósitos de grasa, sobre todo la abdominal, ¿ok? Ayuda a la formación de masa muscular, de tal forma que se incrementa el metabolismo. Cuando tú tienes mayor masa muscular, vas a quemar más calorías, entonces vas a bajar más rápido de peso. ¿Por qué crees que los hombres bajan más rápido de peso que las mujeres? Porque tienen como 15% más músculo o 10% más masa muscular que nosotros, ¿ok? Las mujeres. Y ayuda, las membranas celulares deberían de estar hechas de omega 3 y omega 6 en equilibrio. Pero no es así hoy en día porque casi no comemos omega 3. Y tenemos hasta 60 moléculas de omega 6 por una de omega 3. Y eso hace que las membranas no funcionen bien, no se comuniquen bien y no absorban bien los nutrientes. Entonces, cuando tú tienes suficiente omega 3 para tener tus membranas celulares en equilibrio, pues obviamente vas a contrarrestar la resistencia a la insulina y la resistencia a la leptina, va a estar más sensible tu célula para recibir esa glucosa y vas a poder tener los niveles de glucosa en la sangre más nivelados por el consumo de omega 3. Entonces la gente diabética de hecho debería de consumir omega 3 en altas dosis. Las dosis que nos equilibran por la cantidad de omega 6 que consumimos son de 3 a 4 gramos todos los días. La única contraindicación es si tú tomas algún adelgazante de la sangre, como el omega tiene la misma función, es importante que le preguntes a tu médico. Ahora, hay una cosa más que descubrí recientemente. Los microorganismos que reinan nuestra flora intestinal o microbiota definen cuántas calorías absorbemos de los alimentos. Así te la pongo. Aquí puedes ver unos que se llaman bacteroidetes y otros que se llaman firmicutes. Te puedes imaginar que los malos son los firmicutes y los buenos son los bacteroidetes. ¿Por qué? Bueno, aquí te pongo el ejemplo y resulta que los animales tienen también la misma flora intestinal, los mismos microorganismos estos que tenemos nosotros. Entonces, estudiando animales sanos y animales obesos, en un animal sano tiene apenas 14% de firmicutes. Un animal obeso tiene 48% de firmicutes. O sea, que absorbe más calorías el firmicute que los otros. Y esos son los que te hacen subir de peso. Hicieron un estudio también en humanos, en flora intestinal de habitantes de África y flora intestinal de habitantes de Europa. Y resulta que en África el consumo de fibra es muy alto. En Europa el consumo de carbohidratos sin fibra, como las pastas y las pizzas y los panes, es muy alto. De hecho, también hay un problema severo de sobrepeso en Europa. Y entonces vieron que en África, donde consumen mucha fibra, lo que más tienen son bacteroidetes, que es lo que tú quieres tener en tu flora intestinal. Y en Europa, que consumen muchos carbohidratos, muchos panes, mucho azúcar, tienen firmicutes, ¿ok? Los firmicutes absorben más calorías que los bacteroidetes. Si tu flora intestinal está equilibrada, te vas a poder comer sin problema de vez en cuando alguna comida chatarra y no vas a engordar. Pero si tu flora intestinal está llena de firmicutes, comida que comas, comida que probablemente te va a engordar, ¿ok?
Y entonces tenemos aquí los porcentajes de sobrepeso y obesidad en las diferentes regiones del mundo. Vean nada más. En África, en el 1980, había muy poquito sobrepeso. Ya para el 2008 ya se incrementó, pero no se compara con Europa, en donde casi el 60% de la población tiene sobrepeso, o con Norteamérica, donde estamos nosotros también, en donde el 70% de la población tiene sobrepeso. Ahora, en África se está incrementando el sobrepeso porque está llegando el McDonald's y porque desafortunadamente están cambiando sus aceites de coco con los que han cocinado por miles de años por aceites vegetales industrializados de maíz y de soya que nomás nos hacen daño a la salud. Entonces, esos cambios en la alimentación de África está haciendo que haya regiones en donde tengan hambre y donde tengan obesidad al mismo tiempo. Se mueren de hambre y de exceso de comida. Está la verdad es que muy triste, muy lamentable. Y en varios estudios con ratones se ha demostrado una y otra vez que al suministrarles flora intestinal de seres humanos obesos, subían de peso. En un experimento que hicieron a un par de ratones que no tenían flora intestinal, les inyectaron flora intestinal de una gemela obesa y otro de una gemela delgada. Y les dieron de comer lo mismo. Al ratón que tenía flora intestinal de gemela obesa, subió de peso. El que tenía flora intestinal de gemela delgada no subió de peso y los dos se alimentaron con la misma dieta. ¿Okay? Entonces, para que te des una idea de la importancia de tener tu flora intestinal equilibrada. Y bueno, el alimento favorito de los firmicutes es el azúcar. En los ingenios azucareros hicieron pruebas de qué tipo de microorganismos tenían y resulta que los firmicutes se reproducen felizmente en donde se produce la caña de el azúcar de la caña. ¿Okay? Entonces, espero que para este punto de la presentación te hayas dado cuenta de que el enemigo público número 1 es el azúcar. Y el 80% de los alimentos procesados tiene azúcar añadida. ¿Ok? Le ponen azúcar a todo y se esconde en uno de sus casi 90 nombres diferentes. ¿Cómo evitar todo este azúcar? Pues no compras alimentos ultraprocesados. Bríncate los pasillos del súper del medio y date la vuelta por donde están las frutas, las verduras, los lácteos, la carne, el pollo, y ahí no llegues a los panes. ¿Okay? Vete así como por donde está lo que es natural y bueno y de la tierra, que no está procesado, porque el pan está procesado, ¿sí? La fruta, verdura, carnes, pollos y lácteos. Y de los pasillos del medio vas a poder comprar la sal del Himalaya y el aceite de coco, de aguacate, aceite de oliva. Vas a poder comprar frijol, lentejas, habas, chícharos, leguminosas. Y párale de contar. Es lo único que vas a poder comprar. Si quieres evitar el azúcar, realmente tienes que brincarte los pasillos del medio. Ahora, quitarte el azúcar con esa adicción no es nada fácil. ¿Qué tenemos nosotros? Un sistema, desayuno sueco le llaman en Oriflame, que es una compañía sueca, en donde tenemos una malteada maravillosa con un sobrecito de suplementos que te aporta todos estos nutrientes que tú estás viendo en pantalla. Es increíble lo que te aporta de nutrientes la malteada y el paquetito. Pero lo más mágico de esta combinación es que te quita la ansiedad por comer azúcar, te quita la adicción de una forma increíble. Yo era adicta al chocolate, me declaraba adicta al chocolate y todos los días con mis 3 hijos de 5, 3 y recién nacido, iba al Oxxo a comprarme un chocolate y una Coca Light. Todos los días, con 3 chiquitos a cuestas. Imagínate lo que es eso. El día que yo empecé a tomar nuestra malteada, se me quitó la adicción al chocolate por completo. Entonces, ¿quieres empezar a comer más saludable, que no te agarren esos ataques de ansiedad por atascarte de todo lo que sabes que te hace daño? Prueba wellness. Wellness, que significa bienestar. Y bueno, nosotros con toda esta información hicimos un reto para bajar de peso y para mejorar la salud, en donde hemos visto resultados maravillosos en la pérdida de peso y en las mejoras de los niveles de química sanguínea. Porque cuando yo conocí un estudio hace 1 año y medio que decía que por cada incremento en el índice de masa corporal, tú incrementabas tus probabilidades de morir de manera prematura, dije, tenemos que hacer algo al respecto. En un país con 87 millones de personas con sobrepeso, ¿qué les espera a nuestros hijos? Si cada vez estamos más enfermos, si cada vez más gente desarrolla cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Si tú tienes 30 de índice de masa corporal, tienes 49% de mayor riesgo de mortalidad cardiovascular.
y tienes 38% de mayor riesgo de mortalidad por enfermedad respiratoria. O sea, te agarra una gripe, se te vuelve neumonía y ahí quedaste. Y 19% de mayor riesgo de muerte de cáncer. A mí 5 personas cercanas se me han ido de cáncer. 4 de ellas con obesidad, de causas diferentes de cáncer. Y una de ellas, la quinta, era porque fumaba, ¿no? Entonces, más gente se me ha ido por sobrepeso con cáncer que por fumar. Y bueno, la enfermedad que está matando a más mexicanos, está inhabilitando a más mexicanos, cegando a más mexicanos, amputando a más mexicanos que ninguna otra, la diabetes. Por un punto de aumento en el índice de masa corporal, tú incrementas un 12% tus probabilidades de desarrollar diabetes. Entonces, híjole, pie diabético, ceguera, problemas con los riñones, es la primera causa de ceguera en México, es la primera causa de amputaciones fuera de accidentes en México y es la causa principal de enfermedades renales en México. Entonces, por favor, vamos deteniéndola. Y si hoy 1 de cada 4 adolescentes en Estados Unidos es prediabético, pues México debe de estar igual o peor, porque tenemos el nada honorable primer lugar de niños con sobrepeso en el mundo. Entonces, ¿qué les espera a los 20 o a los 25? Ya van a ser diabéticos por completo y entonces les vas a amputar un pie a los 30, les vas a tener que hacer hemodiálisis a los 35, se van a quedar ciegos a los 40. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Y aquí está la tablita que te dice cómo andas, cómo sacar tu índice de masa corporal. Vas a dividir tu peso en kilogramos entre tu estatura y otra vez entre tu estatura. Y con esto tú vas a determinar tu riesgo de mortalidad. Mientras más alto, mayor tu riesgo de morir antes de los 70 años. Y bueno, del último reto que hicimos ya tenemos resultados. Empezó el 2 de octubre, terminó el 2 de febrero y bajamos 7% del peso corporal en promedio a pesar de que se atravesó la Navidad. Bajamos cintura, bajamos cadera, bajamos glucosa, hemoglobina glucosilada, bajamos la insulina, la resistencia a la insulina la combatimos, incrementamos la proporción del colesterol bueno versus el malo e incrementamos de forma maravillosa la vitamina D. Esto nos dio resultados de salud, pero por supuesto que también de peso. Con todo lo aprendido hemos tenido resultados extraordinarios en la gente que confió en nosotros, que se siente mejor, tiene más energía, se le mejoró la autoestima, se le mejoró la salud, está haciendo cambios en la salud de su familia. Entonces es realmente extraordinario lo que estamos logrando. Te invitamos a que hagas con nosotros el reto. Cada 3 meses aproximadamente iniciamos uno nuevo y cada 3 meses tenemos gente ganadora. Tenemos premios en efectivo para los que ganan el concurso como tal, pero en realidad aquí todos salimos ganando porque todos mejoramos nuestra imagen, nuestra autoestima, nuestra energía y además de todo eso se contagia con nuestra familia. Aquí vemos del lado izquierdo a Mayra, una amiga muy querida, que ella ha bajado 20 kilos, de hecho ya está más delgada que en la foto que se ve ahí y su marido con ella 11. Tenemos otra que ella ha bajado 14 kilos y el marido lleva 18. Entonces, hay gente que está haciéndolo con sus hijos que tienen sobrepeso, ¿no? Entonces, entendiendo todo esto de la ciencia del sobrepeso, hemos logrado hacer cambios maravillosos. La gente dice que en su vida había sido tan fácil, que no se siente a dieta, que no se siente restringido, que come delicioso, que está siendo muy fácil implementarlo con su familia. Entonces, te invitamos a que lo conozcas. Este es mi correo electrónico, puedes contactarte conmigo. Si tú recibiste este video por parte de una persona, seguramente es porque te quiere ver sano, te quiere ver vivir mucho tiempo feliz y que aprendas como nosotros a comer delicioso, libre de remordimientos y quitándonos todos los kilos que traemos encima para toda la vida. Que esto se vuelve un estilo de vida, no es una dieta más, es una forma de vivir completamente saludable. Muchísimas gracias y te deseo toda la salud y toda la prosperidad para toda tu vida.